A usted le han hecho cas, 40.000 pavos al bolsillo a final de año. Esta es la transformación de Mariam Val. Los sueldos aumentan, los asesores aumentan y el personal eventual aumenta. Pero ha tenido que llegar un empresario para coger y reconstruir los parques de Paiporta, para los ciudadanos de Paiporta. AUCO, la Guardia Civil, no soy yo, os declara como una mafia. Yo, sinceramente, pienso lo mismo. A lo mejor me denunciáis. Os gastasteis cerca de 5.000 euros en denunciarme. Sí, este ayuntamiento. Y ni se presentó nadie allí. Y no habéis presentado ni como acusación popular por todas las víctimas de Paiporta. ¿Sabéis por qué? Porque no tenéis vergüenza ni la habéis conocido. Usted ya está demostrando con las palabras que está diciendo que se une a un equipo de gobierno, Compromís se une a un equipo de gobierno, y que gracias a usted empieza la reconstrucción de verdad. Está llamando, claro, lo que estaba demostrando en anteriores plenos, que era el equipo de gobierno un incompetente. Pero lo que pasa es que a usted le han hecho 40.000 pavos al bolsillo a final de año. Y dice que es por trabajar, pero en agosto veremos lo que van a hacer. A final de año veremos cómo acabará la cosa. Y a final de la legislatura veremos qué prioridades habrán tenido. 9 meses de diferencia de aquellas reprobaciones, de aquellas acusaciones de incompetencia, de que tenía Mariam contra el Partido Socialista. Mariam, Olga y, bueno, en aquel entonces Pep. Acusaciones que han cambiado y no es por una reconstrucción, sino por la transformación. Yo lo único que he percibido, esa transformación, es en la transformación de sus sueldos, de retribuciones económicas. Es lo único que he visto que cambia. Sí, cambian las del partido político Compromís, que van a recibir, vuelvo a repetir, Mariam, 40.000 euros en el bolsillo, ahí, 40.000 euros, y Olga, que va a llevar el área de educación, ¿es así? El área de educación, 38.000. Espectacular. Y luego vemos cómo aumentan el personal eventual. 3 responsables de comunicación, de 1 pasamos a 3, porque hay que comunicar mucho. Tenemos lo mejorcito de lo mejorcito. Luego tenemos un secretario para el alcalde y luego tenemos ya, de manera justificativa, porque ya no sabían cómo llamarlo, 2 asesores. Bien. Y luego, claro, se me queda una cosa muy importante, un dato muy importante. El alcalde dice, en la Junta de Portavoces nos dice: como ya sabéis, yo no recibo retribuciones económicas porque no estoy liberado. Yo voy por asistencias, 600 euros por pleno. Un pleno como este, que dura 2 horas, se llevará 600 euros a bolsillo. En un caso de que exista un pleno extraordinario, que lo dudo porque... ¿Para qué? Si ellos el pleno extraordinario ni lo conocen. Cuando tenían que haber ejecutado un pleno extraordinario, que era después de una catástrofe como la que sufrimos, tardaron de lo que no está escrito y lo convocaron porque la oposición real, no la muleta, ¿sabes?, lo exigía. La muleta, lo digo para que quede bien claro, erais tú, Mariam, Olga y en este caso Pep. Pues ahí estabais, sin pedir ninguna exigencia de un pleno. Y sí, el señor alcalde, en caso de que acuda a una junta de portavoces, se llevará 200 euros. Y en caso de que acuda a una comisión, que hay 7 en total, en todo el mes, en agosto no, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, etcétera, salvo agosto, se llevará 125 euros. En total, si acude a todo, no voy a contar el pleno extraordinario, se llevará 2.375 euros, más lo que le corresponde, porque la ley se lo habrá ganado, su retribución por pensión. Esta es la transformación de Mariam Val. Los sueldos aumentan, los asesores aumentan y el personal eventual aumenta. Yo me acuerdo de aquella población que venía aquí a Paiporta, que ya ha desistido de venir porque ven la mediocre que existe en este pleno, y sobre todo por parte de la izquierda, que me acuerdo que decían que se una a la izquierda, que uniros todos, dejaron las siglas y lo decían con el alma, con el corazón, uniros, y lo que ha hecho la izquierda es unirse, desenmascararse y todo por el cas, por la pasta.
Yo no sé, Olga, ¿cómo podrás compaginar un compañero que lo acusabas, en este caso al concejal de comercio, que lo acusabas y lo ponías a parir, que si esto mejor, que si esto peor, que no, si no sé qué, no lo halagabas mucho, por no decirte que nada. Y en las comisiones ibas a full. No sé cómo lo vas a poder llevar ahora. No sé qué ha cambiado, qué acuerdos habéis llegado en esas áreas. No lo entiendo lo que podrá hacer Mariam cuando exigía arbolitos y tierra en el polideportivo. Ah, no, que esa área la vas a llevar tú. Ya está claro que lo vas a hacer. Vas a poner unos arbolitos por todos los lados, césped por todos los lados, por si acaso viene otra inundación, el agua la puedo absorber antes, ¿no? Pero eso sí, porque es mejor hacer políticas de Agenda 2030, Pacto Verde, ecologistas y de todo lo que no está escrito. Bueno, se me dice que viene el ogro, que viene el temor. Lo que vendrán dentro de 2 años son unas elecciones. 2 años no, menos de 2 años vais en contrarreloj y está desenmascarado lo que sois vosotros. Y, lo vuelvo a decir, una persona se tuvo que ir sin entregar la vara de mando como corresponde y sé que más de uno de aquí se irá como corresponde también, que es ni mirando a la población a la cara, ni teniendo la tranquilidad de poder andar tranquilo porque sabrá que no ha hecho una competencia leal al ciudadano, sino lo único que le ha interesado son las políticas que le manda su partido político, en este caso Compromís i Partido Socialista. En realitat, a tu, Daniel, el que te molesta és que les forces progressistes és que hem arribat a un acord per a governar aquest Ajuntament conjuntament, tenint, com he dit abans, moltíssimes coses en comú. Empresa privada que ustedes no quieren llegar, que prefieren una administración pública, pero ha tenido que llegar un empresario para coger y reconstruir los parques de Paiporta, para los ciudadanos de Paiporta. Ha tenido que venir un empresario para entregar unas ayudas económicas directas que han llegado mucho más ágiles a los vecinos afectados por la DANA, en este caso los bajos, que algunos bajos aún reclaman ese dinero. La UCO, en un informe, la UCO, la Guardia Civil, no soy yo, os declara como una mafia. Yo, sinceramente, pienso lo mismo. Una mafia criminal al servicio del partido suyo. Pienso eso, es una reflexión que tengo, es una opinión. Y porque sale también de la UCO. No os estoy acusando que seáis una mafia. A lo mejor me denunciáis. Que tenéis una costumbre de denunciar, que luego ni os presentáis. ¿Sabíais una cosa? Os gastáis cerca de 5.000 euros en denunciarme. Sí, este ayuntamiento. Y ni se presentó nadie allí. Y no habéis presentado ni como acusación popular por todas las víctimas de Paiporta. ¿Sabéis por qué? Porque no tenéis vergüenza ni la habéis conocido. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.